Bienvenido de nueva cuenta al canal, y en esta ocasión estaremos hablando del Guasón. ¿Por qué funcionó tan bien argumentalmente esta película? En primer lugar, aunque toma el ambiente y la inspiración de uno de los personajes antagónicos y más icónicos de Batman, esta película está muy lejos de ser un filme superheroico. La película es un drama bastante denso y es ahí donde cambia el paradigma, y toma una dirección sumamente humana hacia el desarrollo del Guasón. Superman y Batman están muy bien. ¿Quién no quisiera hacer lo que hacen ellos? Pero realmente son sus lados humanos los que nos hacen conectar. Por un lado Clark Kent y por el otro Bruce Wayne. Si no sufrieran, si no tuvieran debilidades o preocupaciones, serían personajes totalmente planos. Un personaje omnipotente y amoral tiene la falla argumental de carecer de obstáculos y está lejos de ser un concepto humano. En ese sentido, esta película lo hace perfecto, porque llevan al personaje totalmente a un plano terrenal y humano. Es un tipo que sufre, decepcionado, abusado, triste, rechazado, enfermo y que sueña despierto. ¿Cuánta gente en este mundo, tan complicado, hostil y desordenado, no se siente así? Incluso si no sintieras nada de eso en este momento, alguna vez pudiste haber estado en ese hoyo tan oscuro como el que se encontraba el personaje. Es por esta forma tan decadente de mostrar al personaje que conecta inmediatamente. Incluso si nunca has sentido ese nivel de frustración en tu vida, llegas a compadecerte de Arthur, porque ves que lleva una vida del asco. El ambiente en el que se desarrolla la película acompaña por completo la situación de Arthur. Es una ciudad sucia, oscura, caótica, triste, desordenada y decadente. Introducen una característica en el personaje como es la enfermedad mental, y eso es algo sumamente serio en el mundo real. Hay una cantidad enorme de personas con enfermedades y trastornos mentales tratando de realizar una vida como cada uno de nosotros, que constantemente batallan por integrarse a la sociedad, como piezas de rompecabezas que simplemente no encajan. Ahora, somete a esa persona que siente que no encaja a toda la presión cotidiana, rechazo y hostilidad diaria de un grupo de personas que desconocen y que no comprenden su situación. Los que suponemos que tenemos cierta sanidad mental, pensamos que es a través de nuestra propia fortaleza mental que podemos sobrellevar la tragedia de la vida. Pero, cuando una persona no puede sostenerse de su propia mente para ser fuerte, porque ésta puede llegar a traicionarlo, eso es un verdadero drama. Además, como más adelante se revela, su enfermedad ni siquiera es de nacimiento, sino que fue provocada por los golpes, por lo que podemos añadir como otro abuso más. Es la debilidad y la tragedia humana la que hace posible que empaticemos con el otro, y lo que tenemos en esta película es un personaje sumamente débil y torturado. De hecho, más de 2/3 de la película ni siquiera se menciona nada del Guasón. Todo lo que está transcurriendo y estamos viendo es a Arthur Fleck, el lado más humano del Guasón, porque como lo dije antes, es la parte humana la que nos hace conectar más profundamente a nivel emocional. Todas estas características, y el llevarnos a empatizar con el Guasón, en su momento generaron la controversia sobre si lo que se estaba tratando de hacer en esta película era una especie de reivindicación o justificación de un villano clásico, y el director tuvo que salir a decir que no se trataba de eso. El Guasón seguía siendo un villano. Obviamente la película alimenta esta idea porque Arthur, en el momento que empieza a cometer crímenes, siempre lo hace contra personajes que resultan desagradables. Incluso podemos llegar a pensar que se lo merecían. Y cuando tiene de frente a Gary, su compañero bajito del trabajo, lo perdona y le dice que él ha sido el único que lo trató bien, dándonos a entender que actuaba así solamente contra los que le hacían daño. El momento más fuerte es cuando enfrenta a su mamá, porque uno puede pensar que lo que ella le hizo fue terrible. Incluso ni siquiera es su madre verdadera. Pero al final era su figura materna, la cuidaba y la amaba y termina deshaciéndose de ella como lo hace con todos los demás. Para mí, este es el punto clave para entenderlo como un villano, porque si aceptamos la hipótesis de que es la sociedad o las personas las que empujan a otros a volverse villanos, tendríamos que ser congruentes y preguntarnos qué empujó a cada personaje que liquidó a Arthur a actuar como actuaron. Desde el payaso que le da el arma, su madre y el propio Murray. Claro, la película es sobre el Guasón y todo lo vemos a través de sus ojos, por lo que esos personajes cumplen su función y ya. Pero desde el análisis, y tomando esa hipótesis, nos damos cuenta que cualquiera puede tener razones para actuar mal en contra de otros, y al espectador lo pone en una posición difícil, porque por un lado parece que lo que hace Arthur es justo,
pero a la vez no es correcto. Porque así como hemos empatizado con Arthur, pudimos haberlo hecho con la madre, si hubiéramos conocido su historia completa, y probablemente no merecía ese final. En ese sentido, creo que lo que intenta la película es ponernos a pensar en la cuestión sobre si el villano nace villano, se hace villano o la sociedad es la que lo vuelve un villano. Cuando Arthur comete su primer crimen, entra en un estado de éxtasis y autoafirmación. En ningún momento ocurre el arrepentimiento, por lo que entendemos que lo ha disfrutado, y eso se convierte en una liberación de sí mismo. Y así con cada crimen va aumentando su afirmación como villano. Incluso empieza a dañar a personas que ni siquiera lo habían tratado mal, como es su vecina, que la película no dice más de ella, pero da a entender que sí le hizo daño. Esto es otra cosa que hace de forma magnífica la película, ese giro que da con la alucinación. Cuando empieza su relación amorosa con la vecina, a mí me parecía extrañísimo porque no se sentía real, y finalmente descubrimos que nunca lo fue. Pero aún así, no lo ves venir hasta que te lo explican, porque aunque se siente extraña su relación, en el fondo deseas como espectador que sea real, porque es al fin un éxito y un triunfo ante la vida, una vida profundamente miserable, y cuando nos enteramos que todo fue una alucinación, es una caída emocional para el propio espectador. Hay otra escena donde Arthur y su madre ven el show de Murray, que para mí este es otro momento potente emocionalmente, porque después de un día asqueroso como casi todos en su vida, Arthur solamente quiere disfrutar con su madre de su programa favorito, y cuando lo ve, su mente empieza a divagar, y empieza a soñar despierto. ¿Cuántas personas no lo hacen? ¿Cuántas personas después de un día horrible no desean más que disfrutar de su serie favorita, un libro o una película? Una sociedad deprimida es una sociedad llena de soñadores despiertos, que a través de esa divagación pueden alcanzar cierta satisfacción y realización, aunque ambas sean falsas. Murray es una figura importante para Arthur, y cuando la película avanza, eso que parecía imposible se vuelve realidad y lo invitan al show de Murray. Y lo que debiera ser un triunfo, un momento de felicidad y de verdadera realización para Arthur, se transforma dramáticamente porque él ya es diferente, y lo que soñaba como algo maravilloso es ahora una pesadilla. Y así la película entera está colmada de momentos cumbre sumamente emocionales, y todo el rato te mantiene atento. Curiosamente, la risa más natural de Arthur es cuando sufre, lo cual provoca esa asimetría entre la risa y lo que la provoca, porque asumimos que la risa es un efecto natural de la felicidad, pero en Arthur es lo contrario. Lo de las escaleras es simbólico también, porque son ese camino pesado que tiene que subir cada día en lo que podemos entender es su realidad, pero cuando ya asume su alter ego como Guasón, es su descenso a la locura desenfrenada, y lo expresa de forma literal. Empieza a descender y lo hace bailando, vestido como el Guasón, y su actitud es completamente diferente, seguro y confiado. Finalmente ha encontrado su lugar. La culminación de su transformación es cuando los manifestantes lo empiezan a ovacionar. Finalmente la gente lo voltea a mirar, y no es con desprecio. Lo admiran, aunque es un criminal, y se cumple su sueño, pertenecer, ya que como él decía a la trabajadora social, él llegaba a pensar que ni siquiera existía. Con esta escena final del Guasón sonriendo a su público, se resuelven los problemas existenciales y filosóficos de Arthur, que son los mismos que tenemos todos los demás, ser y pertenecer. Todo lo que ocurre de forma paralela a la historia de Arthur, que es esa revuelta social y el entorno político donde el padre de Bruce se va a candidatear, no es más que otra proyección de Arthur. Como Arthur, la sociedad está en decadencia y desbordada, y necesita ya de muy poco para desencadenarse. Son los crímenes de Arthur y la actitud soberbia de Thomas Wayne lo que termina desatando el descontento social. Esto es un cambio al personaje de Thomas Wayne, que generalmente se le mostraba como un millonario irresponsable, humano y filantrópico, pero que en esta película se le da la imagen de un tipo muy alejado del sufrimiento de los demás. Este entorno es importante porque es lo que termina consolidando al Guasón, pero como él dice, no es un político, nada tiene que ver sus acciones con lo que sucede en las calles, y esto es un homenaje al Guasón de Heath Ledger. Hay un momento en la película del Caballero Oscuro cuando el Guasón y Dos Caras se encuentran en el hospital y el Guasón le dice que él no tuvo la culpa de la muerte de Rachel. Él no planea, él solamente es anárquico, un representante del caos, un perro que persigue vehículos pero que no sabría qué hacer si los alcanza. La película también tiene esa parte de misterio con todas esas
aparentes pistas o cosas que parecen indicarnos otra cosa a lo que estamos viendo, como por ejemplo la foto de la mamá de Arthur firmada por Thomas Wayne, lo que indicaría que Penny, su mamá, siempre dijo la verdad. O el cambio de color en el manicomio. Cuando Arthur va por los archivos de su mamá, las paredes interiores son amarillas, pero al final de la película las paredes son blancas, y no queda más que preguntarnos si realmente todo ocurrió tal cual. Todo lo anterior, aunado a que estamos viendo la película a través de Arthur, que no está bien mentalmente y que suele alucinar, podríamos llegar a tener la duda sobre qué parte de la película fue un viaje onírico o si realmente sucedió como se muestra. El Guasón como personaje ha tenido muchas facetas e incluso se piensa que tiene su inspiración en la obra del novelista francés Victor Hugo, El hombre que ríe, novela publicada en 1869, de la cual estoy preparando el resumen para subirlo próximamente al canal. Pero de entre todas las interpretaciones del Guasón, las más crudas han sido la de esta película y la de 2008 con Heath Ledger, ganándose un lugar en la memoria colectiva del público con grandes actuaciones. Y no, tú no, mezcla de Mi pobre angelito con un proxeneta hipster adicto a los tatuajes baratos, no, tú no. En conclusión, para mí esta película es una obra de arte, porque logra conmoverte emocionalmente y finalmente es el objetivo de cualquier pieza artística. Creo que existe la intención de hacer una segunda parte por el obvio éxito económico que representó, lo que podría resolver todas las dudas que quedaron inconclusas en la primera, pero es también una apuesta arriesgada porque si no logra tener el mismo impacto y valor artístico que esta película, va a ser un gran fracaso y se va a sentir como algo innecesario. Si existe una secuela igual de buena, va a ser un disfrute, pero el reto es grande, porque un éxito tan rotundo ya puso la vara muy alta en cuanto a las expectativas, e incluso si fuera una película buena, pero las expectativas se salen de control, podría verse como un fracaso. Déjame en los comentarios si como yo crees que esta película es una verdadera obra artística o crees que está sobrevalorada. ¿Y cuál fue el momento o escena que más te gustó y por qué? Recuerda que si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte al canal.